¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto en saludarlos. A estas alturas, el interminable proceso de constantes y sucesivos retrocesos y avances del proyecto minero Dominga, en medio del debate sobre la permisología, como se le ha llamado a la burocracia para iniciativas de este tipo, se ha convertido en el reflejo de un sistema que parece diseñar laberintos más que soluciones claras. Los nuevos integrantes del Comité de Ministros, sin ministros, se reunió y una vez más lo rechazó. Vamos a conversar con Camila Böttiger. Ella es doctora en Derecho, investigadora del Centro de Derecho Regulatorio Ambiental y Empresa, de la Universidad del Desarrollo y docente de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Facultad de Derecho de la UDD. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto de saludarte. Buenos días, Miriam. Muchas gracias por la invitación. A ver, Camila, partamos un poquito con el tema este de Dominga, porque se ha hablado mucho, yo creo que ya casi hasta el cansancio, hay muchas gente que está a favor, gente que está en contra, en la cosa política, está como bien enredado, casi como diría la gente, como moño de vieja. Cuéntame un poco la historia, ¿cuál es la historia de esta Dominga que desde el 2013 que presentó sus estudios para el impacto ambiental y ya llevamos 11 años en lo mismo? ¿Qué dice el derecho respecto de esto? Mira, el derecho yo creo que aquí ha sido como, no sé si la base de todas las decisiones en este caso particular. Normalmente un proyecto, a ver, todos los proyectos producen algún tipo de impacto ambiental, eso es parte de la realidad, ¿ya? Cierto tipo de proyectos que son de mayor impacto, como son los proyectos generalmente de grandes dimensiones, mineros, hidroeléctricos más grandes, y todo lo que requiera en el fondo una gran infraestructura produce más impactos y por lo tanto necesita de un estudio más detallado que es el estudio de impacto ambiental. Entonces, lo normal es que un proyecto de estas características, que es un proyecto muy grande, de una gran inversión, se proyecta 2.500 millones de dólares, que tiene no solamente una mina, sino que también un puerto asociado, después también una planta desaladora para evitar el uso de agua fresca, que en la zona, por supuesto, que no es que sea escasa, sino que ya además ahora tiene que estar destinada al agua fresca en general a consumo humano. Entonces, hay una serie de cosas que están dando vueltas alrededor de un proyecto minero que es de grandes dimensiones y que está cerca de una reserva marina muy importante, como es la de el archipiélago de Jumbo. Y esto es un proyecto complejo. Ya, los proyectos complejos se prueban normalmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que tal como dice su nombre, es para probar si es que su impacto ambiental está de acuerdo a la normativa vigente y si el proyecto toma las medidas necesarias, que pueden ser de mitigación, compensación o reparación. Te estoy hablando estrictamente desde el derecho ambiental, como uno explicaría cómo funciona el sistema, para hacerse cargo de los impactos relevantes, como por ejemplo el estar cerca de un área protegida, el uso de agua desalada, por ejemplo, en vez del agua fresca. Esas son todas medidas que dicen, mira, yo sé los impactos importantes que esto va a tener en el ambiente natural, en las personas, porque no solamente el ambiente natural, sino también el medio humano, etcétera. Y también hay que considerar los impactos positivos que producen los proyectos, porque no todos los impactos son negativos, sino, por ejemplo, creación de empleos o a lo mejor usar tecnologías nuevas para generar productos y servicios. O sea, los impactos se tienen que evaluar tanto en su fase positiva como negativa. Obviamente, la negativa es la que más se trata de controlar, porque es la que estamos tratando de evitar que produzca un daño, ¿cierto? Que produzca en el fondo, que el impacto no se transforme en algo tan grave que pase a ser una pérdida de biodiversidad o contaminación con riesgo de la salud de las personas, y eso es principalmente lo que tiene que evaluar el sistema, ¿ya? Eso es el sistema. En el derecho, estoy mirando los tributos del derecho ambiental. Ese sistema, el SEA, el Sistema de Evaluación Ambiental, puede aprobar o rechazar ese estudio, ¿ya? Que, ojo, que el sistema de impacto ambiental además no es el típico procedimiento administrativo, es un procedimiento en el que el titular del proyecto puede proponer cosas, se hace participación ciudadana, se escucha, se devuelve. Esto es como, más bien, no es un yo presento, me dicen que sí o que no, sino el sistema de impacto ambiental tiene
por su naturaleza y por en todo el mundo, en todo caso, esto es un instrumento súper utilizado, decir, mira, este proyecto se va a hacer acá, va a generar este impacto, yo propongo cumplir de esta forma, y la autoridad me puede decir de vuelta, ok, pero tengo dudas respecto a la biodiversidad, el tema marino, el plan de contingencia de derrame. Lo arreglo, vuelvo, la participación ciudadana me observa, yo me devuelvo, voy y vuelvo, y eso debería terminar con una prueba de rechazo. ¿Qué es lo que ha hecho más noticia? Es lo que viene después, que son los recursos que se pueden presentar a esa aprobación o rechazo. Que sí, como tú dices, y perdona la respuesta larga, pero fue como una pequeña introducción, ha generado este laberinto de que sí, no, entre el Poder Judicial, perdón, entre el Tribunal Ambiental, que es un tribunal especializado, y el Comité de Ministros, porque todavía no llegamos a la Corte Suprema. Perfecto, me quedó clarísimo, pero me entraron millones de dudas con todo lo que tú nos dijiste. A ver, de partida, estas conversaciones, porque tú dices que es unir y venir, no es que yo presenté el proyecto y dijeron, no, está todo malo, o esto está malo, vuelva, no. El comité de ministros, perdón, este comité ambiental, digamos, El Servicio de Relaciones Ambientales. exacto, que estudia esta cuestión, solamente habla, retruca, digamos, con el que presentó el proyecto o también se nutre de otros expertos en el tema, de tal manera de ir viendo las distintas, no sé, opiniones. Mira, en diseño, yo creo que si funciona, el sistema de gestión de impacto ambiental en general, yo creo que si se tuviera a ese diseño institucional que es bastante técnico y que hace que los organismos del Estado con competencia ambiental, no es solo el SEA, el Servicio de Acción Ambiental, con digamos, ¿Sí? es el articulador de la evaluación, pero no es el único que participa en la evaluación. Ya. De hecho, la ley lo que mandata es que, dependiendo del proyecto, el servicio convoque a los organismos del Estado con competencia ambiental respecto de ese proyecto para que revisen el estudio y hagan solicitud de información, rectificación, aclaraciones y preguntas. Entonces, por ejemplo, en este caso, tiene que haber participado la CONAF. ¿Por qué? Porque había un área protegida. Tiene que haber participado la Directemar, por ejemplo, porque es un tema marítimo. Tiene que haber participado quizás el SAC, estoy inventando, no lo he visto en particular. Así como, por ejemplo, en un proyecto hidroeléctrico va a participar la Dirección General de Agua. Entonces, cada proyecto convoca a los organismos del Estado con competencia ambiental, o sea, son autoridades administrativas que tienen algo que decir fundado técnicamente, esa es la idea, digamos, sobre si este proyecto podría cumplir con la normativa ambiental que para ellos les es competente. Entonces tú tienes son varios informes que le llegan al Servicio de Acción Ambiental y que todos esos informes, todas esas preguntas de la CONAF, del SAG, del Ministerio Nacional, lo que sea, de que haya sido, tienen que ser contestados por el titular mediante la adenda. ¿Ya? Y ahí se produce la primera retribución. Paralelo a eso, tú vas a tener que, si es un estudio de impacto ambiental, como en este caso, tienes que obligatoriamente además abrir un proceso de participación ciudadana, en que cualquier persona puede hacer las mismas observaciones, preguntas y solicitudes. Y eso también lo tiene que incorporar y contestar el titular. Por eso digo, este ir y venir está muy ordenado en el sentido de que tú sabes que vas a tener que contestar preguntas tanto de organismos del Estado como de personas naturales o agrupaciones ciudadanas, ONGs también, y de hecho ahí es donde se basa, la participación ciudadana es donde se fijan las personas que después pueden reclamar, y que son justamente las reclamaciones que llevaron este caso al Comité de Ministros y después al Tribunal Ambiental, al primer Tribunal Ambiental. Entonces, es muy complejo, justamente porque la evaluación de impacto ambiental es siempre compleja porque son muchas aristas, porque a algunos les importa el tema del mar, a otros les complica el tema de la biodiversidad terrestre, a otros les puede complicar el tema de la contaminación con personas, o sea, está el servicio de salud, ¿me entendí? O sea, hay muchos organismos que están articulados a través del servicio de evaluación ambiental. Ahora, ¿cuáles deberían ser las bases de la evaluación? Es técnica, o sea, basada en datos, y normativa, basada en normas. O sea, yo tengo, por ejemplo, voy a hacer
termoeléctrica o voy a hacer una chimenea, voy a hacer algo con una chimenea, hay una norma de emisión que ya está fijada y que yo no puedo emitir más de no sé cuánto CO2. Así como, por ejemplo, para los autos existe una norma que te dice, mire, usted pasa o no pasa. Y eso no queda a discreción de la autoridad. No puede, porque es una norma. Ahora, en la evaluación de impacto ambiental hay otros ámbitos en los cuales no está todo normado, como los impactos, que no sabemos cómo se va a comportar la fauna, podemos no saber cómo se va a impactar el medio marino en total, y ahí es donde está el espacio para decir, es que no esto se ha evaluado completamente, que yo creo un poco las razones que han utilizado en el comité de ministros, los varios comités de ministros que han rechazado este proyecto ya 3 veces, lo cual, y a mí, y esto es lo que me hace ruido como profesora, no quiero hablar del proyecto en particular, es que algo anda mal en Dinamarca cuando tienes que pasar 3 veces por comités de ministros distintos que te dan razones diferentes para rechazarte. Cuando, si el proyecto no está, teóricamente, si un proyecto no está bien diseñado, no se hace cargo de los impactos o incumple la normativa, debería, si es rechazado, está bien, pero que se rechace una vez. Porque arrastrar esto durante 10 años, cuando entre medio cambian las normas, cambia la línea de base de la biodiversidad, cambió el clima, te invento. O sea, es muy malo para el sistema, independiente de la señal que da para efectos de institucionales y políticos, que ahí ya ese es otro efecto, digamos. Pero yo estoy hablando desde el punto de vista de diseño institucional. Esto no está pensado para que dure 10 años. Esto está pensado para que dure 2. Entonces, ahí realmente hay un problema. Oye, pero a ver, de nuevo otro montón de preguntas. Por una parte, el tema de que no dure 10 u 11 años, como ahora, como dices tú, que ha durado este, ¿no? Que hubiera durado 2, pero parece ser que no es el único. Hay muchos otros proyectos que estamos con el tema de la permisología, que se supone que es algo que ahora se estaría tramitando, se estaría conversando por lo menos, ¿no? Para ver y llegar a algún puerto. No sé si bueno o no, pero alguno, ¿no? Y por otro lado, hay otra pregunta respecto del tema de las normas. Tú dices que no está aclarado, no está, por lo tanto, claro, queda a criterio del que esté en ese momento, ¿no? Si se supone que es es un mecanismo, es un sistema técnico el que está elaborando y por otro lado aceptando o no, ¿por qué entonces caemos en esto de estirar y estirar y estirar el chicle? En este ir y venir de el que presenta el proyecto y el comité que evalúa, pasa mucho tiempo entre medio, porque a mí me llamó la atención ahora, por ejemplo, de la última, del que se pasó ahora recientemente, del rechazo último, en el que dice que se demoran 6 meses en elaborar el informe y por lo tanto no se puede recusar de nuevo hasta esperar esa evacuación de ese documento. Mira, no sé específicamente a cuál informe, yo ya estoy mareada entre tanto informe porque sobre todo en este caso, a ver, 2 cosas. Uno, tú tienes razón. Yo creo que Dominga va a ser, como lo han sido otros casos como de alta discusión mediática, ejemplos de disfunciones dentro del sistema. ¿Ya? Castilla fue otro caso, para mí por lo menos. ¿Ya? Punta Alcalde fue otro caso. Son casos en los cuales la institucionalidad como que no sé si dio la respuesta oportuna y tampoco a la larga dio una respuesta muy jurídica a veces, que es lo que uno esperaría. Ahora, el derecho ambiental se mueve entre lo jurídico y lo técnico. Yo aquí, nosotros tenemos que trabajar junto a variables que son científicas. En el fondo, el derecho te da un procedimiento, pero al final la decisión mezcla una serie de factores, tanto científicos, pero también jurídicos, técnicos y también políticos. Entonces, para entender, para tratar de desenmarañar esta madeja, yo creo que es importante conocer las 3 instancias a las que puede estar sujeta un proyecto en el sistema de impacto ambiental, que es un poco también lo que se está revisando, o que de hecho este gobierno terminó de ingresar una reforma al sistema en que elimina, o propone por lo menos eliminar el comité de ministros. ¿Por qué? Porque tú dices ya, o sea, vamos para ir viendo.
Primera instancia técnica, el Servicio de Evaluación Ambiental, que tiene todo esto, ya lo que hablamos, ¿cierto? De que los organismos del Estado, la participación ciudadana, evaluación con un informe consolidado que tiene que basarse en normas y fundamento técnico. Entonces, primera instancia muy técnica, podríamos decir que es la que le corresponde a la administración en el Servicio de Evaluación Ambiental. Y eso es lo que propende el servicio, eso es lo que trata de hacer el servicio por la general. Pero después la ley ha establecido esta instancia política, porque un comité de ministros es una instancia política, ¿ya? Porque y esto por derecho administrativo, los ministros son colaboradores de plena confianza del presidente de la República, que son nombrados y se mantienen en su cargo mientras tengan esa confianza. Por lo tanto, ¿cuál es su jefe? El presidente de la República, ¿ya? Obviamente los ministros tienen un ámbito técnico, el de agricultura se dedica a agricultura, ¿cierto? El de obras públicas se dedica a obras públicas, el de energía, pero claramente es un cargo político, ¿ya? Que responde a una confianza y a una facción política, ¿ya? Y después de eso, tú tienes el Tribunal Ambiental, que es un tribunal especializado en derecho, pero que no puede decidir el contenido de la resolución, sino que solamente puede decir si esta fue ilegal o no. Y eso lo obliga a devolverlo a la instancia en la cual él encuentra la ilegalidad, que es alegada mediante reclamaciones. Por una otra parte, tú siempre en los proyectos tienes el titular y tienes los que observan, se oponen. Cuando se habla de la comunidad, yo creo que hay que tener cuidado porque está hablando de personas organizadas o naturales que se oponen al proyecto, pero no es toda la ciudadanía, digamos. Porque acá hay mucha gente que está a favor, por ejemplo. Este proyecto en particular, tú ves carteles, y me acuerdo, yo estuve en el Ministerio de Medio Ambiente, yo era parte del Consejo Consultivo cuando en el anterior Consejo de Ministros, y me tocó ver a la salida de nuestra reunión, a un lado el sí a Dominga y al otro lado de la calle el no a Dominga. Entonces, al final, ojo con la ciudadanía, porque la ciudadanía es bien diversa. Y después, si pasa al Tribunal Ambiental, tú puedes terminar en la Corte Suprema. Sí, instancia técnica, instancia política, instancia judicial. Y aquí lo que se ha producido en este caso es un ir y venir entre la instancia política y la primera instancia judicial. En que la instancia judicial le dice, usted no consideró todos los antecedentes, véalo de nuevo. El comité de ministros, el segundo comité de ministros, porque aparte, fíjate con los comités de ministros, el comité de ministros que primero rechazó porque la presidenta Bachelet, y eso, acuérdense que con el caso de Dominga, renunciaron 2 ministros a la salida de esa sesión, porque necesitaron la tabla de un juez Paul Lunes. El ministro de Medio Ambiente de la época forzó la decisión. O sea, yo no, estoy hablando con datos, o sea, esto está en historia nomás. Sí. Vuelve al Tribunal Ambiental, que obliga al Comité de Ministros a volver a mirarlo. Lo vuelven a rechazar el 2023, administración actual, Boric. Vuelve al Tribunal Ambiental que dice, oiga, esos ministros ya habían dado su opinión públicamente, y yo creo que aquí el problema no es el de los ministros, el problema es que el presidente comprometió en su campaña a rechazar el proyecto. Entonces, mi pregunta es, ¿los ministros realmente podían votar a favor del proyecto si querían mantener la confianza del presidente? Digo, me pregunto, porque, ya. Y entonces, ¿ahora qué pasa? No es sorpresa, ¿cierto? Un comité de ministros con puro subrogante. ¿Tú crees que el jefe de gabinete de la ministra que rechazó iba a aprobar? ¿En 4 días? ¿Cuánto tiempo revisaron los antecedentes? Entonces, aquí realmente, no, pues cuando tú a ver, yo entiendo lo que dicen las vocerías y yo entiendo que ellos tienen que en el fondo dar sus fundamentos, y dan fundamentos, ¿eh? No estoy diciendo que sean sin fundamento, porque ahora de hecho salió el tema de la biodiversidad terrestre, pero que no había salido antes. Antes era el tema marino. Entonces, la sensación que queda, lamentablemente, es que esto no es una instancia, es que la instancia técnica queda supeditada a una instancia política que después de la judicial se devuelve a la política. Y por eso, y eso la misma ministra lo ha dicho, están proponiendo eliminar el comité de ministros. ¿Ya? O sea, teóricamente, si nosotros lográramos eliminar el comité de ministros, esto pasaría del CEA al Tribunal Ambiental, dejando una instancia técnica y una instancia judicial. Claro. Claro Esto que yo creo que este caso es súper sintomático de que la instancia 100% política del comité de ministros no le hace bien al sistema, para uno u otro lado, independiente de la posición que uno tenga respecto a un proyecto.
Creo que ha sido utilizada de una forma demasiado abierta, pero Mm. en este caso particular, en este caso, yo creo que el pecado de origen está en una promesa de campaña en contra de un proyecto, que eso es una disfunción del sistema. O sea, no puede ser de que un presidente se sienta cómodo diciendo, este proyecto no se aprueba con mi mandato, porque entonces tú tienes las decisiones de inversión supeditadas a la simpatía o antipatía de una determinada facción política, que puede ser el día de mañana otra a la que está gobernando, y eso te quita completamente, o sea, esto no es un Estado de Derecho, entonces. O sea, esto volvemos a un régimen monárquico, digamos, en que depende del rey si te dan o no te dan. Claro. Y eso va en contra de todo, por lo menos lo que nosotros supuestamente creemos que es un Estado de Derecho, democrático, pluralista, en que las cosas cuando están de acuerdo a las normas sí se hacen y cuando no están de acuerdo a las normas no se pueden hacer. Parece que acá la regla depende de a quién se le aplica. Eso por lo menos no parece justo ni correcto. Me parece muy derecho, pues nada que, claro, claro que sí. Oye, Camila, para terminar, tú, a ver, quería hacerte un pequeño comentario primero. Yo creo que este caso al final va a quedar como para ser estudiado, ¿no? Totalmente. Para tus clases, digamos, debe ser espectacular porque Me todo, están dando mucho material, me están dando muchísimo material, pero lamentablemente no con muy buenos resultados, ¿ah? Porque yo creo que esto es un mal ejemplo. claro, Eh, eh, pero de un pero ejemplo, tenemos otros ejemplos incluso de proyectos que se han desistido. O sea, mira el proyecto de Paposo, que aquí ya empezás a tener una tendencia, en el fondo te están diciendo, mira, si yo te digo que no, y eso es muy peligroso, sobre todo si por un lado, otro lado tú dices, no, que queremos que hagan proyectos. Entonces, ¿cómo le digo yo a un cliente? ¿Cómo tú le dices, mira, si tú haces el proyecto, si tú estructuras el proyecto de acuerdo a las normas, lo vas a hacer? claro. Y yo Oye, decía, no puedo decírselo. y para ir terminando, cuéntame, Camila, ¿cómo le ves tú el tema esto de eliminar este comité de ministros? Porque parece ser que el tema, bueno, el tema político lo dijiste súper claro en realidad, que ha sido como el que ha mandado todo el rato este ir y venir con este proyecto, ¿no es cierto? Por otro lado, como dices tú, han habido algunos proyectos que se han desistido al final de la inversión. Eh, ¿Cómo le ves tú, qué cara le ves tú respecto de eliminar el tan mentado comité de ministros que decide en última instancia? Eh, a ver, yo creo que esta es de las pocas cosas en las cuales están ahora todos de acuerdo, Ya, que hay que eliminarlo. ¿Ya? Por tu desempeño, sobre todo desde el 2000, desde el gobierno de Bachelet en adelante, o sea, estuvo Piñera entre medio, y también ahí, pero no hubo yo me acuerdo, no hubo una polémica tan, salvo el caso de Barrancones, pero que eso fue un exabrupto del presidente sí, Piñera, porque acá tenemos de lado y lado situaciones en las cuales los mandatarios parece que han pensado que ellos ah, pueden decidir si un proyecto se aprueba o no se aprueba, lo cual para los ambientales es absolutamente irregular. O sea, eso no tiene explicación práctica más que el sistema debería permitirlo, teóricamente. A menos que queramos decir seis que sí. En este país, de ahora en adelante, los proyectos se van a aprobar. Por último, o sea, claro, yo digo, por último, pero en ese gobierno sí, claro, fue Barrancones el tema. por Arrancones. ¿Ya? Sí, Y ojo, que vamos por la misma zona. Hay un tema acá con la zona. sí, Castilla, Dominga, Barrancones, está todo alrededor del archipiélago de de Humboldt. Entonces, Humboldt, claro. ¿por qué no, ponte tú, en este caso ya me voy, cerramos bien la zona, decimos, ¿sabes qué? Nada puede pasar alrededor de, no sé, X kilómetros. Y el inversionista se ordena, dice, ya, perfecto, entonces yo me pongo el kilómetro 35 para abajo. Ah, ¿Me fijáis? Porque cuando eso digo que falta ordenamiento claro. No estoy diciendo que no se hagan proyectos o que se hagan en cualquier parte y queda lo mismo. No. Es que cuando tú das reglas claras, basadas en decisiones científicas, en información, dices, sí, es que en verdad aquí ya no hay un impacto fuerte, o por último puedo tener un plan de contingencia, y tú estás con la idea de que esto lo vas a poder ir ajustando y aprobando. Pero decir que sí o que no porque no te gusta, o porque es de alguien el proyecto, que yo creo que aquí también hay un factor, y no puede ser de que dependa de quién es el proyecto para aprobarlo o no. ¿Cómo lo veo yo? Para ir a tu pregunta, perdona. Yo creo que lo único que están de acuerdo ahora todos es que el comité de ministros no está cumpliendo una función positiva dentro de la evaluación de impacto ambiental.
A mí nunca me ha gustado la interferencia política directa en la evaluación de proyectos. Yo creo que la política tiene que ser política pública en la definición de normas y de directrices que sirve y funciona de acuerdo a lo que es el poder público ejecutivo, ¿ya? Pero no proyecto a proyecto. Ese es el punto. Tú puedes decir, ¿sabes qué? En esta zona no vamos a aceptar más, o el plan regulador ya no acepta tal cosa. Perfecto, pero eso es para todos. ¿Ya? Yo creo que aquí lo que falta es más política pública y menos política contingente, sobre todo en temas de inversión y de proyectos de protección ambiental. Creo que ha sido súper utilizado este caso de una forma bastante grosera, en términos de tiempos también. O sea, porque yo no puedo creer de que alguien se leyó todo en 5 días y tampoco, o sea, es bastante difícil, digamos, de justificar. Sin perjuicio de que yo creo que hay razones que siempre van a poder encontrar una razón si es que quieren rechazarlo al final, porque eso es lo que permite igual el sistema. Es parte de, y yo creo que está bien que sea así, que uno tenga ese espacio. Yo creo que el Windemitras debería eliminarse, pero también, ojo, hay un tema ahí también con el Poder Judicial. Nosotros estamos hablando del Comité de Ministros, pero el caso Castilla, por ejemplo, el caso Punta Alcalde, fue la Corte Suprema, con una integración bastante específica, con un ministro que ahora ya no está, pero que era muy activo en esto, que literalmente la ley daba lo mismo mientras él estuviera a favor o contra el proyecto. Y eso pasó durante mucho tiempo. Yo creo que eso envalentonó a los servicios para poder hacer estas cosas. Entonces, hay que hacer también ahí un arreglo en que el Poder Judicial también tiene que, no sé cómo, pero sobre todo el recurso a casación, que sea estrictamente de derecho y que no sea reevaluar los proyectos en casación, que eso no corresponde. ¿Ya? La casación es para revisar derecho, no es para revisar el proyecto entero. Y eso la tercera sala lo hizo con varios proyectos, dando el precedente de que en el fondo toda la versión técnica la puedes aprobar, pero en la parte política y en la parte judicial puede pasar cualquier cosa. Y eso alarga a los 10 años, alarga a los 15 años y al final va a terminar en que los proyectos no tienen un horizonte viable de evaluarse o rechazarse incluso, porque si te lo rechazan tú lo puedes presentar de nuevo o por último lo puedes reformular o te dedicas a otra cosa. Pero aquí mira, lo único que ganan, a pesar de mis colegas, son los abogados. Claro. La cosa se alarga eternamente. ¿Cachai? Y tenía un tema con y la gente se enfrenta, y esto para terminar, mire, a mí muchas gracias por el tiempo, pero en materia ambiental, en los conflictos ambientales, el peor resultado es un juicio. Porque siempre que hay al final, sí o no, no es que alguien gana y alguien pierde. Siempre pierde la cooperación, el hacer las cosas bien. O sea, no es que pierda, pero en el fondo es mejor llegar a un resultado más cooperativo. Porque al final el medio ambiente es un bien colectivo en el que estamos todos viviendo. Entonces, no es un juego de suma cero. No es lo mismo que un juicio civil. Aquí no es que alguien gana y alguien pierde. Acá todos perdemos un poco cuando estas cosas no se resuelven bien. Entonces, y tú tenías a los vecinos de la higuera enfrentados, y a las empresas, cuando te genera además un ambiente que es muy poco colaborativo, que es la única forma de salir de la crisis ambiental en la que estamos metidos. Muchas gracias, Camila, por haber estado hoy día con nosotros. Nos has aclarado muchísimo qué pasa con esto, o en realidad desenmarañar un poco este moño de vieja del que hablábamos al principio. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. De nada, encantada. Nosotros estábamos encantados en realidad de conversar con Camila Böttinger. Ella es doctora en Derecho, investigadora del Centro de Desarrollo de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo y docente de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Facultad de Derecho de la UDD. Muchas gracias le damos por haber estado hoy día en este punto de encuentro.